Pues nada, buenos días a todos. Estamos en el videochat con Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes, presidente de la Federación Española de Diabetes, persona clave en el sistema sanitario desde la perspectiva de los pacientes. Andoni Lorenzo tiene más de 15 años de experiencia en el mundo asociativo, relacionado con la diabetes en particular, con la cronicidad en general. Y él, además de ser una persona muy activa en el ámbito de los pacientes, una persona que es el director gerente de la empresa Zorelor en Vitoria, es presidente de la Asociación de Diabéticos de Álava, es presidente de la Federación de Diabéticos de Euskadi, es decir, una persona con una gran proyección en el ámbito de la diabetes, pero alrededor de eso es presidente del Foro Español de Pacientes, por tanto, una persona clave para hablar de pacientes, de derechos de los pacientes, y por eso estamos encantados de estar hoy con él. Buenos días, Andoni. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Un placer, un placer. Vamos a las preguntas que tenemos. Tenemos unas 13 o 14 preguntas de pacientes que nos han llegado. Muy bien. Y la primera dice, me gustaría que me hablara de los derechos que tenemos como pacientes. Y habla en concreto, y luego hay una segunda pregunta ligada a eso, es que hables un poco sobre la ley de autonomía del paciente, hasta qué punto aporta derechos a los pacientes. Bueno, evidentemente los pacientes tenemos derechos a esta autonomía. Quizás el gran problema que nos estamos encontrando ahora mismo en España es que la sanidad está transferida y esto hace que en determinadas comunidades autónomas se produzcan unas desigualdades que efectivamente hacen que los pacientes no tengamos este derecho bien adquirido, ¿no? En ese sentido, desde el Foro Español de Pacientes trabajamos con el Ministerio, evidentemente, para que esto se cumpla, ¿no? Y se pueda llevar a cabo en su plenitud. ¿Y cuál es tu valoración de que hasta qué punto estamos bien situados o aún nos falta mucho por crecer en ese tema? Bueno, yo creo que se está dando en estos últimos años un cambio sustancial dentro de la sanidad española desde el punto de vista de que los pacientes empezamos a tener un protagonismo que hasta ahora quizás no lo teníamos, ¿no? Yo en mis charlas y en mis conferencias cuando me llaman siempre suelo comentar que las asociaciones de pacientes son los mejores aliados que tenemos ahora mismo o que tienen ahora mismo cualquier agente sanitario, desde la empresa, los políticos, cualquier tipo de organización, ¿no? Debemos desterrar, y yo creo que esto se está consiguiendo poco a poco, esta imagen de que las asociaciones de pacientes somos unas asociaciones muy reivindicativas, guerreras. Bueno, yo creo que las asociaciones de pacientes se están transformando en organizaciones mucho más profesionales, con una forma de trabajar mucho más correcta y en ese sentido, pues bueno, las organizaciones de pacientes estamos avanzando bastante, ¿no? En que seamos verdaderamente unos buenos interlocutores para la administración, para los servicios médicos. Por tanto, eres optimista, te veo en ese sentido, ¿no? Bueno, soy optimista desde el punto de vista de que veo que el contacto que yo tengo con las distintas asociaciones de pacientes, veo estos cambios que se están produciendo, ¿no? La profesionalización, el cumplimiento de los estatutos, de las reuniones de juntas directivas, la forma de trabajar, la forma de actuar en determinados objetivos por parte de las distintas asociaciones, hacen que toda esta forma de hacer las cosas sea una forma pues muy profesional, ¿no? Yo creo que esto está llegando tanto a los poderes políticos como a los poderes públicos, como a la administración, y esto hace que se nos empiece a tener un poquito más en serio, se nos empieza a tomar en cuenta y efectivamente en aquellas reuniones o en aquellas decisiones donde se va a hablar sobre sanidad y sobre pacientes, se empiece a tener en cuenta la participación y la opinión de los pacientes o de las asociaciones de pacientes. Por tanto, yo una de las cosas que me gusta decir es que recetemos asociaciones, ¿no? Como una buena práctica que pueden hacer un profesional sanitario y que en el sentido de que recetar asociaciones que cada vez son más profesionalizadas y que dan más servicios a la ciudadanía y a los pacientes,
me parece que es una actividad rentable para todos, ¿no? Fíjate, yo antes te diría, recuerdo una experiencia cuando me nombraron presidente de la Federación Española de Diabetes. Una de las cosas que quise hacer, evidentemente, como presidente, era conocer de primera mano a todas las asociaciones, federaciones de España, ¿no? Vivo en una ciudad que pues no tengo buenos medios de comunicación, por lo tanto me tengo que desplazar en coche. Al final, cuando uno viaja mucho, tiene muchos tiempos de reflexión y de espera y a la conclusión que uno llega, por no decir a la certeza, es que en aquellas comunidades o en aquellas ciudades donde mejor están atendidos los pacientes, casualmente es donde mejor funcionan las asociaciones de pacientes. Por lo tanto, es muy importante que las asociaciones de pacientes tengan un trabajo dinamizador, profesional, porque realmente está demostrado que luego eso llega a los pacientes, llega al ciudadano. Por tanto, muy buen apunte, porque de hecho, como dices, si hay una relación entre mejores asociaciones o mejor desarrolladas y mejores servicios, creo que vale la pena tener en cuenta que por ahí es una buena línea de trabajo, ¿no? Claro, te das cuenta cuando vas de una comunidad a otra comunidad y vas pensando, bueno, aquí realmente no lo están haciendo tan bien, aquí los pacientes están sufriendo más que quizás en la otra comunidad, ¿no? Y bueno, ¿y esto por qué? Y es cuando haces esta reflexión de decir, bueno, en esta otra comunidad hay hombres, mujeres voluntarios que realmente están en el día a día, que están muy encima de su administración y que al final esto redunda en la calidad de vida de los pacientes de esa comunidad. Y en aquellas otras comunidades donde esto no ocurre, pues evidentemente el paciente sufre más. Pues muy buena apreciación, me parece un elemento muy importante de tus respuestas, porque me parece que es un avance que vale la pena destacar. Por tanto, buenas asociaciones, mejores servicios para los pacientes, y eso es algo muy a destacar. En ese sentido, hay gente que pregunta, ¿qué derechos de los pacientes cree que faltan en la legislación sanitaria? El primero de todos, que realmente sea efectivo la participación del paciente en aquellas decisiones que le afectan a él. Es decir, aquellas cuestiones, tanto en las comunidades autónomas como en el gobierno central, donde se van a tratar decisiones sanitarias, el paciente debe de estar sí o sí. Esto es fundamental. Si no conseguimos esto, realmente tenemos un gran problema, ¿no? Y el estar en estos ámbitos nos va a poder permitir, pues, poder dar la visión de que tenemos los pacientes en nuestra sanidad, ¿no? Y esto es algo, bueno, pues muy, muy importante. Bueno, y todavía no lo hemos conseguido, ¿eh? Todavía no lo hemos conseguido. Vamos, se trabaja para eso, ¿no? De hecho, alrededor de eso, en tu relación con los políticos actuales del Ministerio, ¿hasta qué punto son receptivos a introducir más papel de los pacientes? Buena pregunta. Buena pregunta. Pues volvemos un poco a las cuestiones de que yo creo que se abusa de lo políticamente correcto, pero al final las organizaciones de pacientes tenemos que empujar. El Foro Español de Pacientes habla con todos los grupos políticos, habla con el Ministerio para precisamente conseguir esto. Y esto cuesta, ¿eh? Esto cuesta. Nos gustaría poder tener una representación en la Comisión Interterritorial, que es el órgano de gobierno de todas las decisiones que se toman en España y que se derivan a todas las consejerías de sanidad. Esto todavía no lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, bueno, sí que tenemos unas buenas... nos reciben muy bien, nos atienden muy bien, pero todavía falta el hecho de que de una vez por todas el paciente sea un agente más de estos órganos de decisión, ¿no? En ese sentido, has hablado tú de las asociaciones, del papel y del poder y de que una buena asociación ayuda a un mejor servicio de salud. Hay una pregunta que nos hacen sobre qué cree que aporta la Declaración de Barcelona, una declaración que hizo o que promovió el Foro Español de Pacientes sobre los derechos de los pacientes y sobre las asociaciones de pacientes realmente, ¿no? Hablaba esa Declaración de Barcelona. ¿Qué cree que aporta esa declaración, preguntan, para que esos derechos sean más reconocidos?
Bueno, lo que aporta es básicamente centrar la atención sanitaria en el paciente, centrar la atención sanitaria en el enfermo y después en la enfermedad, centrar la actuación de nuestra sanidad como eje central en la persona, en el paciente, y que se tenga en consideración, que hasta ese momento no se tenía en consideración, pues cuál es el papel que tiene que tener un paciente en la sanidad española. Pues una declaración que tuvo su papel y su importancia, pero yo creo que un poco en la línea de lo que comentabas anteriormente, creo que es bueno reivindicarla, ¿no? A pesar de que ya lleva años hecha, pero que vale la pena reivindicar, ¿no? Sí, sí, vuelvo a insistir que quizás las grandes dificultades que nos encontramos ahora los pacientes es que, bueno, vivimos en un país en el que la sanidad está transferida y tenemos que trabajar con consejerías de sanidad en las cuales cada uno hace su propia interpretación o su propia gestión de la sanidad, en las que en unas comunidades unos tenemos más protagonismo, los pacientes, en otros tenemos muy poco protagonismo. Es importante que esto sea no una excepción de algo, decir, bueno, hay que tener porque parece que esto es lo que políticamente es correcto, sino que realmente se tenga el valor que creemos que tiene el paciente en todas las cuestiones que afectan a nuestra sanidad, ¿no? Y que sí o sí aparezcamos en todas las decisiones, ¿no? Es difícil. Sí, perdona. No. Digo que, y es difícil, pues porque bueno, pues no es lo mismo tener un interlocutor autonómico que tener un interlocutor central. Luego siempre surgen estas cuestiones de que esto viene de Madrid, no, esto al final está transferido, entonces de Madrid no podemos hacer nada. Bueno, es un poco complejo, ¿no? Yo creo que quizás aquí sí que una de las cosas que desde el Foro Español de Pacientes abogamos y reclamamos, y yo ya en varias intervenciones lo he solicitado porque creo que es muy importante, es una de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos en España, ¿no? La sanidad. Pues una de las cosas que demandamos es un pacto por la sanidad en España, ¿no? Pero un pacto por la sanidad en España en el que en esa mesa se sienten las personas que realmente son los que forman parte del Sistema Nacional de Salud. Es decir, que no se deje este pacto por la sanidad únicamente en el ámbito de político, ¿no? Sino que necesitamos que realmente los expertos en materia sanitaria, los médicos, enfermeras, los profesionales de la medicina, todos aquellos agentes que intervienen en nuestra sanidad se sienten en una mesa para que de una vez por todas reflexionemos cuál es la sanidad que queremos tener en España. Porque, bueno, tenemos grandes retos por superar, ¿no? y por trabajar. Y, evidentemente, en un país con la sanidad transferida, como he dicho antes, pues nos encontramos con situaciones de falta de equidad, ¿no? Y como en determinadas comunidades hay una atención que no se da en otras comunidades, y esto genera un malestar y una frustración por parte de los pacientes, ¿no? Sin duda. Por tanto, la petición de un pacto sanitario global en la cual no solo sea de partidos políticos, sino que papel de las asociaciones, papel de diferentes sectores del sistema sanitario público tengan un papel en ese pacto, en ese acuerdo global por un sistema sanitario público de calidad, ¿no? Esa sería un poco. En el ámbito político, los grupos políticos, cuando hablan de pacto por la sanidad, al final lo limitan mucho al ámbito financiero. Se centran mucho en el ámbito financiero. Los pacientes yo creo que no tenemos que entrar en este aspecto. Los pacientes tenemos que entrar en aspectos de gestión, de cómo queremos que se gestione la sanidad en España. Yo creo que en estos últimos 20, 30, 40 años hemos conseguido que muchas de las patologías que antiguamente eran patologías pues con un mal diagnóstico, patologías con mortales, bueno, pues el avance en la ciencia, en la investigación, en las analíticas, esto lo que nos ha llevado es que tenemos ahora mismo en el año 2018 pues una gran cantidad de patologías que hemos conseguido pasarlas a la cronicidad. Entonces, lo que nosotros demandamos como Foro Español de Pacientes es que el Sistema Nacional de Salud, que está muy enfocado al paciente agudo, se derive hacia el modelo de cronicidad. Y ahí es donde deben de participar todos los agentes a la hora de ver cómo se debe de gestionar esta sanidad.
tenemos que tener en cuenta que cada vez el gasto sanitario es mayor, año tras año. Bien, el 70% del gasto sanitario en España, el 70%, está en las complicaciones de las patologías crónicas. Por lo tanto, es muy importante que se haga un enfoque hacia estas patologías con el fin de ser más proactivos, buscar que los pacientes tengan una mayor información, conseguir que los pacientes dejen de ser espectadores y se conviertan en actores, que entiendan su enfermedad, que sepan trabajar, manejarla en su día a día, en las 24 horas del día, porque con esto lo que vamos a conseguir es una mejor calidad de los pacientes, vamos a conseguir reducir o incluso evitar complicaciones en los pacientes y, en definitiva, vamos a conseguir reducir el gasto sanitario y esos dineros invertirlos en otras cuestiones que seguramente son muy importantes, ¿no? Esto es el pacto por la sanidad en España. Y es algo que tenemos que intentar convencer a nuestros políticos, ¿no? Que necesitamos que los agentes, los expertos en sanidad se sienten a debatir sobre qué sanidad de futuro queremos para España. Casi nada. Casi nada. Una declaración muy importante. Lo he dicho muy rápido, pero complicado. No, pero muy contundente y muy seguro de que eso es así, ¿no? En ese sentido, hay una pregunta alrededor de el decreto 2012 que limitaba el derecho a los inmigrantes y preguntan tu opinión sobre ese decreto y preguntan por qué no se presiona más en quitar ese decreto. Fíjate, esa pregunta yo casi creo que habría que hacerla, no sé si en el Congreso de los Diputados. A mí me parece que esto es una cuestión de pura humanidad. Es decir, negarle el derecho a una persona una atención sanitaria, yo creo que es algo tremendo, ¿no? Y cómo al final estamos enfocando a la sanidad a una gestión puramente económica. Y yo creo que la sanidad es un elemento fundamental en nuestro estado de bienestar y se debe fundamentar en poder atender a todas las personas por igual, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues quizás la pregunta hay que hacerla a nuestros políticos de por qué no eliminan ese decreto, ¿no? Yo creo que todas las personas tienen derecho a ser perfectamente atendidas, ¿no? Vivimos en un país moderno que creo que se puede permitir esto. Totalmente de acuerdo, Andoni. En esa línea hay también algunas preguntas sobre qué pasa cuando un ciudadano español acude o va a otro país europeo y preguntan si sobre las normas que se aplican cuando uno recibe asistencia sanitaria en otro país europeo. ¿Están claras? ¿Son buenas para los ciudadanos españoles? ¿Qué les podemos decir? Pues me pillas un poco en fuera de juego, pero entiendo que sí. Yo evidentemente lo que recomendaría antes de viajar es informarse debidamente de cuáles van a ser esos derechos o esa atención médica que van a tener en ese país. Yo entiendo que dentro de la Unión Europea no hay ningún problema en la atención sanitaria, quizás fuera pues sí que lo pueda haber, ¿no? Pero evidentemente mi recomendación sería antes de viajar informarse bien de a qué país te vas a dirigir y cuál es la atención sanitaria que tienes que recibir. Y en ese sentido también una pregunta parecida, pero probablemente que hemos debatido más de una vez, y es un poco el tema de el buen intercambio de información entre comunidades autónomas, que es un tema que genera debate por la falta de intercambiabilidad, interoperabilidad, era la palabra que buscaba, interoperabilidad entre las diferentes programas de recetas, programas de visitas, etcétera, ¿no? Y ahí hay una petición de favorecer esa atención. ¿Cómo lo ves, Andoni? Lo veo complicado. Lo veo complicado porque, vamos a ver, si partimos de la base de que en la Comisión Interterritorial, cuando se facilitan datos, cuando nuestros consejeros en España se reúnen y se facilitan datos, una de las normas que tienen establecidas es que esos datos no hacen referencia a ninguna comunidad, con el fin de que no haya susceptibilidades entre comunidades o entre grupos políticos. Ya empezamos partiendo de que, bueno, pues la cosa se empieza como a complicar, ¿no? No tiene sentido dar unos datos sobre la sanidad española y ni siquiera sabes si se refieren a una comunidad o se refieren a otra. Cuando hablamos del Pacto de Estado por la Sanidad, también hablamos de esto.
Es decir, que un ciudadano perfectamente pueda pasar 2 o 3 meses en cualquier comunidad autónoma, una persona que se jubile y quiera pasar su época de vacaciones en otra comunidad, pues que pueda tener sus recetas, ¿no? Hablamos de que en España tengamos un calendario común de vacunas, que no tengamos que ver a padres que están yendo a otras comunidades. Este es el gran problema que nos encontramos, que tenemos 17 administraciones sanitarias que en función de la sensibilidad del consejero que tengamos o del grupo político que tenga esa administración, pues actúa de una forma o de otra. Y eso es lo que nosotros demandamos, el hecho de decir, en el Pacto de Sanidad debe haber unos elementos muy claros, claves, a la hora de que vivimos en un país en el que entiendo yo que todos tenemos que tener una igualdad de atención, ¿no? Y para eso hace falta, evidentemente, darle el verdadero protagonismo a los agentes, a los protagonistas que son los médicos, las enfermeras, los gerentes de hospitales, que son los que entienden y conocen muy bien cuáles son los problemas, las oportunidades, las amenazas que tenemos en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es un trabajo pues, que hay que pelearlo, ¿no? Mucho por hacer probablemente en ese campo, ¿no? Seguro. Yo sé que se está avanzando, ¿eh? Poco a poco las comunidades van, pero quizás los pacientes lo que echamos en falta es una coordinación. Sí que es cierto que cada vez hoy parece que ya la tarjeta sanitaria en determinadas comunidades ya empieza a ser común, pero todavía faltan otras comunidades que no lo están. A la hora de solicitar datos al Ministerio, recuerdo hace un mes, exactamente hace un mes, estaba en el Ministerio de Sanidad y hablaba, no sé si suplicaba, porque ya en mis 4 años de presidente de la Federación Española de Diabetes, era el tercer año que acudía al Ministerio para que se reactive el plan estratégico de la diabetes, una patología que la afecta a 6 millones de personas y que no se revisa, no se mira año a año cómo va, si va bien, si va mal, si hay que actuar en un ámbito o en otro, ¿no? Si estamos mejorando o estamos empeorando, ¿no? Y me decían que desde el Ministerio los últimos datos que tienen, comillas, reales, son del año 2015. Bueno, esto el Ministerio de Sanidad central, ¿no? Esto hay que mejorarlo. O sea, yo creo que con todas las tecnologías, ahora, Joan, estamos a 1000 kilómetros tú y yo hablando con todos los avances que hay, que no dispongamos de la información de los datos que son realmente importantes. Bueno, y además es que esto es una cuestión también de voluntad política. No te confundas, Joan, a la hora de hacer tu declaración de la renta, porque si te confundes en un ticket posiblemente te sancionen, ¿no? Bueno, en este mundo en el que vivimos no es razonable que no dispongamos de toda la información, que no haya comunicación entre las comunidades de toda esta información, porque al final con esto lo que conseguimos es elaborar estrategias sobre la salud que realmente son efectivas para los pacientes. Bueno, es una cuestión yo creo que de voluntad, ¿no? De voluntad, sin duda. Y en ese sentido también hay una pregunta sobre cómo puedo conocer qué centros o unidades son de referencia en el Sistema Nacional de Salud o qué profesionales son los mejores. Eso tampoco hay una información claro. En ese sentido en la línea de lo que decías tú antes, ¿no? Bueno, yo lo que diría es, si tienes alguna, iba a decir, preferencia, si realmente lo que te preocupa es alguna patología que tú estás sufriendo, yo lo que te diría es que acudas a la asociación de pacientes más cercana, porque ahí te van a dar toda la información que tú necesites de cuáles son los mejores especialistas, los mejores hospitales, los mejores centros, donde te van a atender antes, después, bueno. En las asociaciones estamos muy en el día a día y ahí te podemos dar toda la información que realmente... De la vida real, ¿no? De la vida real, ¿no? De lo que pasa en el día a día, ¿no? Claro. Experiencias, te podemos compartir, bueno, pues cómo es el día a día de tu enfermedad, cómo puedes mejorar en ese día a día, bueno. A raíz de eso hay una pregunta, hay 2 preguntas que me gustaría comentarte. Una que va ligado a ¿cuál es la opinión del Foro Español de Pacientes sobre el tema de la eutanasia? No sé si esto es algo que habéis debatido en el foro o es algo que hay muchos temas previos al debate, no lo sé. Esa pregunta es de examen, ¿eh? Bueno, no hemos llegado a debatir sobre ese aspecto, pero quizás lo que sí somos favorables es que los pacientes tienen derecho a una muerte digna. No sé si esto es la eutanasia.
Creemos que los pacientes tienen derecho precisamente a elegir cómo desean marcharse, ¿no? Cuando una persona tiene un sufrimiento muy grande, yo creo que es de sentido común y de decencia dejarle a esa persona que tome esa decisión, ¿no? Y no hacerle tener un sufrimiento en sus últimos años de vida que lo único que hace es hacerle sufrir a él y a su familia. Por lo tanto, somos defensores desde el Foro Español del Paciente en una muerte digna para las personas. Y por tanto defendamos una muerte digna, que es un elemento que todos deberíamos tener y que probablemente la gente que vive en determinados sitios probablemente tiene mucho que mejorar en una muerte digna, como decías, ¿no? Sí. En ese sentido. Y hay una pregunta que dice, hace unas semanas había un debate en las redes sociales de si éramos de trasplantes o de gripe. A ver. Por una parte, decía, las autoridades nos venden cifras de récord, de alguna forma, en trasplantes. Probablemente, en cambio, en gripe vamos de pena, dice la persona que nos ha enviado la pregunta. ¿Qué opinas? ¿Somos de trasplantes, de gripe o de los dos, unas cosas mejor y otras mejorables? Bueno, yo creo que como en todo, como las propias personas, a unos se nos dan bien unas cosas, pero en otras igual somos muy malos, ¿no? Yo creo que en trasplantes efectivamente tenemos que estar muy orgullosos de la solidaridad de todos los españoles y de la gestión que hace nuestra sanidad, ¿no? O sea, somos un referente mundial. Respecto a la gripe, bueno, alguna crítica yo ya he recibido porque a veces yo también entiendo a los médicos que en determinadas épocas del año se produce un colapso. Pero yo que mi profesión es de ser empresario, yo suelo poner un ejemplo, igual no es el más acertado, pero por ejemplo en el sector de la hostelería, los empresarios de hostelería saben por estacionalidad que en las épocas de verano tienen que reforzar sus plantillas, tienen que mejorar sus instalaciones, porque en esos 3, 4 o 5 meses del año van a recibir un 30 o un 40% más de turistas. Bueno, yo creo que todos los años tenemos siempre el mismo debate, ¿no? Que llega la época de invierno, la época de las gripes y nos encontramos los hospitales completamente saturados, pacientes en los pasillos, médicos cabreados. Yo creo que es una cuestión de organizar bien este tema. Ya sabemos con certeza que posiblemente en diciembre de este año tengamos otra vez un aumento muy grande de pacientes que acudan a los hospitales o a las atenciones de urgencias, porque vendrá la campaña de la gripe. Si ya lo sabemos, si tenemos esta certeza, tendremos que poner los medios para que esto se haga de una forma correcta. Y yo creo que este es el problema que tenemos, que al final enfocamos muchísimo la atención sanitaria desde un punto de vista económico, ¿no? Habrá que disponer de más medios. Si van a entrar un 30% más de pacientes con síntomas de gripe, bueno, pues tendremos que estar preparados, ¿no? Igual que lo están los hosteleros con los turistas, ¿no? Seguramente nos falta preparación en algunas cosas. Somos muy buenos en unas cosas, pero necesitamos mejorar en algunos ámbitos que son muy de la vida cotidiana de la gente, que alrededor de final de año y principios hay un boom de gente que por gripe, en este año más por problemas de vacuna, van a buscar atención y que por lo tanto hay que estar prevenidos en ese sentido. Y al final los que sufrimos realmente somos los médicos y los pacientes, los dos, porque al final los dos tenemos ese estrés acumulado, ¿no? En la atención, ¿no? Sin duda alguna. Hay algunas preguntas sobre la diabetes. Tu relación con la diabetes te marca y dice, ¿por qué cree que en España no hay un buen control aún de la diabetes? Antes tú hablabas del plan de la diabetes en España, tenía datos del año 2015. ¿Por qué no tenemos mejor control? ¿Por qué no hay un mejor control de las personas que tienen diabetes? Es una pregunta que me he hecho muchas veces y yo lo tengo muy claro. No hay conciencia. En España no tenemos una conciencia del problema que supone la diabetes. Y cuando una sociedad no es consciente de este problema, no pone medios.
Siempre digo, si tú tienes una gotera en casa y eres consciente de esa gotera, lo primero que haces es poner un cubo debajo para que no se te moje la alfombra. Yo creo que no somos conscientes de que tenemos una gotera y se está produciendo un auténtico desastre. Cuando yo empecé en el año 2014 como presidente de la Federación, yo hablaba en el Día Mundial que estábamos en 4 millones y medio de pacientes, ¿no?, en España. Este último año estamos hablando de que la estimación que hay en España es de 6 millones. Es muy importante que la Administración, porque yo creo que las asociaciones de pacientes es una labor que hacemos continuamente, la Administración sea consciente realmente del problema. Es muy importante que los pacientes se les traslade, no sé si por parte de los médicos de atención primaria, de lo que es una diabetes, porque escuchas muchas veces, y yo creo que lo escucharán todos los que nos están viendo ahora, la frase de decir tengo un poco de azúcar, ¿no? Y se le valora y se le quita la importancia de la diabetes. La diabetes, si la llevas bien, es una patología que puedes tener una calidad de vida muy buena y puedes vivir muchísimos años, ¿no? Pero evidentemente, si no la llevas bien, es una patología que te puede resultar grave y te puede tener consecuencias muy malas, ¿no? Y una calidad de vida pésima. Por lo tanto, lo que hay que hacer es concienciar. Cuando nos dirigimos al Ministerio de Sanidad, estamos pidiendo, no una, ya más de 2 veces o 3 veces que hemos estado con ellos, ver de qué forma se pueden hacer campañas de concienciación. Ponemos ejemplos de campañas de concienciación que han sido muy exitosos. Por ejemplo, las campañas que todos los años vemos de la Dirección General de Tráfico. A veces son suaves, otras veces son muy duras, pero es que hace 10 años se morían el doble de personas en las carreteras. Y esto al final, a base de concienciarnos de los peligros que tiene la carretera, de aumentar la velocidad, de no llevar el cinturón, los españoles nos hemos concienciado y cada vez hay menos accidentes y menos muertes. Todavía hay muchas, pero son la mitad que hace 10 años. Otro ejemplo muy bueno de concienciación en España a la población, la violencia de género, la violencia machista. Esto no es una moda que ha surgido hace 5 o hace 10 años, esto lleva toda la vida, pero es ahora cuando se nos encoge el corazón cada vez que vemos un nuevo caso donde una mujer es maltratada o es asesinada por su marido. Bueno, necesitamos que campañas de estas también se lancen en el ámbito de la diabetes, porque al final lo que estamos viendo es que a la diabetes no se tiene una conciencia, una percepción de que sea una enfermedad pues grave, ¿no? Y al final, pues la frase de siempre, ¿no? Pues tengo un poco de azúcar, yo tengo la diabetes buena, bueno, tendrás poca diabetes. Son frases que lo que están demostrando es la falta de información que tiene realmente la gente de una enfermedad como es la diabetes, que se está convirtiendo en una pandemia en el mundo, ¿no? Y ante esto tenemos que ir avanzando porque vemos casos también que el 25% ya de nuestros hijos en España tienen ya sobrepeso, el 50% de los adultos. Me decía un médico de atención primaria, estos niños son los futuros pacientes con diabetes, ¿no? Y es muy difícil luego revertir esta situación. ¿Qué tenemos que hacer? Desde luego, las asociaciones de pacientes ya no sabemos qué más hacer, ¿no? Creemos que es importante que la Administración se involucre en campañas de sensibilización, en campañas contra la obesidad, para que, bueno, de una vez por todas empecemos a tener conciencia realmente de que es un problema muy serio. Por tanto, concienciación importante. Tú planteas campañas del tipo que han marcado mucho las maneras de conducir o de vivir la conducción, que son las de tráfico, como un buen ejemplo de lo que es trabajar en ese sentido, ¿no? Hay 2 preguntas más sobre diabetes. Y dice, la primera es, ¿qué opinas sobre las diferencias entre autonomías en el uso de dispositivos para la diabetes, para el control de diabetes o para el buen control de la diabetes? ¿Por qué esas diferencias entre autonomías? Bueno, pues volvemos a lo mismo, pues porque al final... Al tema de debate anterior, ¿no? Como hay 17, pues depende del consejero o de la administración de turno, si es del grupo político que gobierna o no es del grupo político que gobierna, si el consejero es un consejero que de profesión es médico y tiene una mayor sensibilidad. También influye la parte de la proactividad de las propias asociaciones, aquellas que se mueven más y luchan más en el ámbito administrativo, pues
bueno, pues van consiguiendo los objetivos quizás antes que otras. A mí todo esto me parece una injusticia. A mí todo esto me parece una injusticia. Es decir, que, por ejemplo, en la comunidad en la que yo resido, que los niños ahora no se libren de pincharse los dedos, ¿no? ¿Cómo es posible que, que a 50 kilómetros de aquí, en La Rioja, por ejemplo, los niños se tengan que pinchar los dedos 6, 8 veces al día? Que un niño se pinche 3000 veces al año, pero en el País Vasco ya no. Esto es algo incomprensible en un país como el nuestro, ¿no? Y estas son las cosas que realmente los pacientes no entendemos y es lo que realmente demandamos a nuestra administración. Es decir, porque luego cuando llega la época electoral se habla mucho de la equidad, de que todos somos iguales ante la ley, pero luego la realidad no es esta, ¿no? Entonces, me parece una injusticia y un sufrimiento que desde la Federación Española estamos continuamente trabajando precisamente para esto, para evitar estas desigualdades. Nos encontramos con que hay comunidades que tienen productos, materiales de calidad de primera, y en otras comunidades que tienen agujas chinas, que son infumables, que se te queda la aguja clavada en la tripa, que te produce moratones, que no te entra toda la insulina que tú querías meterte en el cuerpo, con lo cual al final tu control no es bueno. Comunidades donde hay 6, 7 tipos de medidores de glucosa y en otras en las que solamente hay una. Bueno, esto es algo pues, que es una constante en las asociaciones de pacientes y sobre todo en la Federación Española. ¿Qué se puede hacer? Pues tú estás con tu ministro o tu ministra de Sanidad de España, le explicas esto, pero lo que te trasladan es que esto es una competencia de las comunidades. Y vas a las comunidades y te dicen, bueno, es que esto viene de Madrid. Y al final vivimos en un mundo en el que pues vamos de lado a lado como las pelotas y no sabemos ya muy bien cómo conseguir acortar este tipo de cosas, ¿no? Pero este es el día a día de las asociaciones y de los pacientes. Ojo, no solo de pacientes con diabetes, no solo de pacientes, es decir, de cualquier otra patología. Me da igual que hablemos de cardiología, de diabetes, de psoriasis o de cualquier otra enfermedad, ¿no? Cada comunidad, un ejemplo, los planes estratégicos de cronicidad, ¿no? Hay 17. No hay uno, no hay un modelo de cronicidad. Hay 17, hay uno por cada comunidad. Es absurdo, no tiene mucho sentido. Pero es algo que uno lo ve tan lógico. Yo a veces en alguna charla he dicho, esto me parece un poco al cuento este del niño y el rey, ¿no? Que al final un niño dice, hoy el rey va desnudo y entonces es cuando todos empiezan a... Yo creo que esto que estoy diciendo, absolutamente todos los pacientes, todos nuestros políticos lo ven y lo saben, pero no se actúa. Y esto es algo que se debe de actuar. Claro, yo espero que en el día a día, ahora que parece que nos empiezan a llamar, que empezamos a tener opinión en aquellos órganos donde se discuten las cosas, se empiecen a dar cuenta y a ver que realmente hay que actuar en ese sentido, que no puede haber ciudadanos de primera ni de segunda en España, ¿no? Y esto pues es algo que los pacientes no lo entendemos y sufrimos muchísimo, ¿no? Por eso hablabas de una injusticia, ¿no? La palabra es injusticia, ¿no? En ese sentido hay que mejorar porque la salud de la gente está en juego, ¿no? Y en ese sentido creo que mucho por hacer en estos temas, ¿no? Sea en diabetes o sea, como decías, en psoriasis, en insuficiencia cardíaca o en lo que sea, ¿no? Sí, sí. De los planes estratégicos, tenemos 17 planes estratégicos de diabetes, pero los tenemos en cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, al final, te das cuenta de que esto lo único que lleva es a diferencias, a situaciones en las que, bueno, pues nos sentimos muy incómodos los pacientes, a que empecemos a hacer comparaciones entre comunidades, ¿no? Esta es mejor, esta es peor, esta le va bien, esta le va mal. Esto no es bueno para este país. Y tenemos una pregunta sobre que nos ha entrado en Twitter. Dice, lo hace una persona que es endocrino, que trabaja en el Hospital Virgen Macarena, Cristóbal Morales. Dice que tiene una persona que acaba de debutar con diabetes 1, ¿no? Y estaba opositando para Policía Nacional. Todo aprobado y pendiente solo de la entrevista final. Y pregunta si ha cambiado la
legislación al respecto? ¿O todavía es motivo de exclusión tener una diabetes? Si se puede hacer algo al respecto. Mira, lo primero que te voy a decir es que sin conocer ese caso creo que no es correcto. ¿Y por qué? Porque ahora mismo una persona con diabetes no puede presentarse a oposiciones de la Policía Nacional. No puede presentarse, no puede ni rellenar ni poner su nombre. Desde el momento que tiene diabetes queda completamente excluido. Bien, dicho esto, desde la Federación Española llevamos 3 años, yo creo que he hablado ya, aparte de hablar con todos los grupos políticos, pero ya más de una vez, creo que ya incluso 2 y 3 veces, explicándole cuál es la situación que tenemos ahora mismo. Desde el año 1988, que es cuando surge esta norma a la hora de opositar a estos puestos de... Básicamente es en función pública. Hablamos de policía, militares, azafatas de vuelo, navegantes de barco, guardas jurados. Hay infinidad de profesiones en las que por tener diabetes no puedes opositar. Bueno, desde el año 88 pone a la diabetes como un motivo de exclusión. La Federación Española se ha reunido con todos los grupos políticos, tengo que decir, con el apoyo de todos los grupos políticos. ¿En qué punto estamos? Bueno, hace un año la Federación Española hizo una campaña a nivel nacional para conseguir el respaldo de todos los pacientes y poder cambiar esta norma que nos discrimina. Lo hicimos de una forma, yo creo, que correcta, transparente, tranquila, que fue encauzar la reclamación vía el defensor del pueblo, en este caso fue en la defensora del pueblo. Nuestra reclamación fue recibida, fue aceptada, se llevó al Congreso de Diputados y hay una instrucción en función pública para que se revise esta exclusión. Llevamos 8 meses esperando a que eliminen esta exclusión de tener diabetes. La Federación Española tiene el respaldo, y así se lo hemos hecho llegar a Función Pública, y los avales de las sociedades científicas médicas. La razón por la que no podemos opositar es por una cuestión médica. Tenemos los avales de la Sociedad de Endocrinología Diabética, de la SED, tenemos avales de Semergen, de atención primaria, tenemos avales de la Red GEDAP, en la que dice que la diabetes no puede ser un motivo de exclusión para poder trabajar, ¿no? Han pasado 30 años y desde el año 88 hasta ahora ha habido unos avances importantísimos en insulinas, en tecnología, en formación, educación, en sensores, que hace que una persona con diabetes pueda hacer absolutamente todo. Y efectivamente nos encontramos con triatletas que hacen, con una capacidad física espectacular, que además tienen 2 carreras universitarias y que se les excluye de esto, ¿no? Bueno, creemos que en muy breve plazo de tiempo, porque así nos lo han transmitido todas las instituciones, van a retirar este impedimento, ¿no? Esta cláusula que tenemos ahí. El próximo día, estoy hablando de memoria, creo que es el 15 de febrero, se presenta, no se llama PNL, no se llama proposición, pero porque eso es en el Congreso, se presenta una iniciativa por parte del Grupo Popular en el Senado, que está ya incluso avalada y aprobada por el propio Partido Popular, para que salga adelante la eliminación de esta discriminación que sufrimos. ¿Cuál es la posición o qué es lo que demanda la Federación Española de Diabetes respecto a este punto? Lo que nosotros decimos es, como ciudadanos también de este país, queremos estar atendidos por los mejores profesionales y lo que decimos es que cualquier persona con diabetes o sin diabetes tenga el derecho a opositar, que haga sus exámenes, que haga sus ejercicios físicos y que la última palabra la tenga un médico. Y ese médico es el que deberá determinar si ese paciente, su diabetes, no le supone absolutamente ningún problema para ejercer esa profesión. Y si lo supone, pues evidentemente no podrá ejercerla. Pero la palabra la tiene que tener el médico y será de forma individual, no por el hecho de tener diabetes absolutamente todos los pacientes queden excluidos. Yo espero que en breve, en 1 mes, 2 meses, 3 meses, de una vez por todas, se excluya esto y ya podamos opositar a bomberos, policías municipales, infinidad, porque todo esto radica o viene de las oposiciones a Policía Nacional, pero hay que tener en cuenta que cualquier puesto de trabajo
administrativo de ámbito comunitario también le afecta. Entonces ya no es Policía Nacional, es que si quieres ser Policía Municipal tampoco puedes porque tiran de ese modelo de oposición, ¿no? Y espero que en unos meses, de una vez por todas, ya se elimine esta discriminación que tenemos. Pero es un trabajo durísimo, durísimo. La cantidad de viajes, de kilómetros, de conversaciones, de reuniones, para llegar a esto. Una cosa que todos los médicos, los políticos, que no he encontrado a nadie que esté en contra, pues llevamos 3 años. Yo lo que quiero hacer entender a la ciudadanía que es difícil hacer cambiar las cosas, ¿no? Pero desde luego desde la Federación estamos encima, debo decir, todas las semanas, ¿no? Con este tema. Tenemos más temas, pero bueno. La verdad es que has hablado de acción, has hablado de injusticia, has hablado de la importancia del derecho humanitario que tienen que tener cualquier persona que pasa por nuestro país, de ser atendida. Has hablado de cosas muy importantes que te agradezco, Andoni, por tu claridad, por tu sensibilidad, por tu ser tan directo en temas tan puntuales, pero tan importantes para la ciudadanía y que creo que has dejado muy claro por parte para todo el mundo, ¿no? Muchas gracias, Andoni, por tu presencia, por tus palabras, por tus respuestas, por tu trabajo tanto en la Federación Española de Diabetes como con el Foro Español de Pacientes. Y nosotros desde la Escuela de Pacientes apoyamos y apoyaremos vuestro trabajo en otra perspectiva, pero que intentemos que entre todos podamos conseguir el derecho de todos a tener una mejor sanidad y una mejor atención a la ciudadanía. Pues muchas gracias a la Escuela de Pacientes por permitirme contar mi día a día en lo que estamos trabajando y, por último, animar y dar todos los ánimos y fuerzas a todos los hombres y mujeres que trabajan y colaboran en las asociaciones de pacientes. Su trabajo es muy importante para los pacientes. Un saludo. Recetemos asociaciones de pacientes como mensaje final para todos y todas. Muchas gracias, Andoni. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Adiós.